Tengo el gusto de presentarles a Mildred Gutiérrez, CEO y líder de GeForce Consulting. Mildred resalta y destaca por su capacidad de ayudar y de trabajar en pro de construir un mundo mejor y hoy desde GeForce está justamente viviendo en propósito con ese objetivo. Ayudar a organizaciones a que tengan una mejor dinámica, que tengan personas más felices y que logremos mejores resultados utilizando como herramienta y como vehículo la tecnología. Mildred, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias por compartirnos hoy tu conocimiento y vamos a estar aprendiendo muchísimo de ti en este espacio, en estos 60 minutos que sin lugar a dudas nos transforman la forma de entender y ver la tecnología. Muchísimas gracias, Alexis. Y bueno, bienvenidos todos y muchísimas gracias por estar aquí. En esta oportunidad vamos a hablar de este tema tecnológico y más que un tema tecnológico es entender nuestro entorno tecnológico en nuestras empresas, en nuestras pymes. Y por eso es cuando tu sistema o tu entorno tecnológico no evoluciona, tu negocio tampoco. Aquí lo que vamos es a mirar que efectivamente entender nuestros caos que muchas veces tenemos dentro de nuestra organización y muchas veces no sabemos el porqué de las cosas. La idea acá es poder hacer ese recorrido de entendimiento y complementar algunas herramientas prácticas que nos permitan llevar y decantar en ello. Nos preguntamos justamente porque estamos aquí. Y justamente eso, para muchos empresarios la tecnología es un estrés. ¿Por qué? Porque tenemos o tenemos exactamente muchos temas en los que nos preocupan. Ese que nuestro sistema funciona, pero funciona a medias, porque tenemos procesos que no están debidamente llevados o que dependemos mucho de hojas de Excel o porque no tenemos reportes que nos den información fidedigna porque no los tenemos o simplemente están tardíos y no están en el momento que los necesitamos y no nos permiten tomar esas decisiones que pudiésemos tenerlas de inmediato o porque simplemente tenemos sistemas o nuestro entorno, temas obsoletos, cosas desactualizadas y que no se pueden tocar porque son frágiles, no, se rompen, se dañan y tenemos esa incertidumbre de que sí funciona y que no nos funciona. Entonces un poco es tomar esa conciencia de dónde estamos, tomando en cuenta que ese entorno tecnológico vemos lo que es infraestructura, seguridad, procesos de negocio y los propios sistemas. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Vamos a ir revisando poco a poco este camino que nos va a ir diciendo justamente para tomar esa conciencia en la importancia, cuál es el problema real, cuál es el costo de no actuar a tiempo, ese costo oculto que tenemos detrás, cuáles herramientas prácticas nos pueden ayudar a decantar, cómo podemos hacer un plan y por supuesto nosotros como un acompañamiento opcional dentro de ese proceso. Y todos sabemos que la tecnología, ¿qué es? La tecnología es un medio, no el fin, que la tecnología no es la meta, que la meta es nuestro negocio, no es la herramienta, no es el software, no es lo principal. Lo principal para nosotros como empresarios es que nuestros procesos funcionen, en que vendamos más, en que podamos reducir tiempos, en que podamos ser más eficientes, que tengamos esa estrategia de negocio y que por supuesto la tecnología nos acompañe a llevar esas estrategias a feliz término para poder dar, operar y dar lo mejor de nuestros negocios y evolucionar. Entonces, ¿cuál es el problema real? ¿Por qué? ¿Qué es lo que parece en nuestras organizaciones que tenemos de problema y qué es lo que realmente suele suceder? El problema real, y nos los hemos encontrado con muchos empresarios, sobre todo en pymes, ¿no? Porque las empresas grandes, que son las empresas donde nosotros mayormente hemos desempeñado nuestro servicio, tienen departamento de tecnología, tienen estructura, tienen gerencia, pero las pymes no. Las pymes no tienen una gerencia de tecnología, no tienen un gerente de tecnología. ¿Por qué? Porque no lo pueden pagar o es muy costoso. Pero entonces en su mundo o en nuestro mundo, también soy pyme, ¿qué es lo que parece? Que necesitamos una herramienta que nos resuelva la vida, que necesitamos un software, que necesitamos una plataforma,
que necesitamos un proveedor. Pero, ¿qué es realmente lo que suele suceder? Que tenemos un caos operativo, que tenemos cuellos de botellas en procesos, que tenemos reprocesos, que tenemos procesos muy manuales, que tenemos una deuda técnica. ¿Y qué es esa deuda técnica? Esas soluciones que se fueron tomando parciales porque porque un día más adelante los vamos a resolver. Entonces vamos dejando esa deuda allí. Hay integraciones que no se hacen, sistemas que no se hablan, infinidades de sistemas que tenemos que unos los utilizamos, otros no los utilizamos, no se comunican entre sí. En fin, hay una realidad que parece, con una plataforma resuelvo y otro es realmente lo que tenemos dentro. Y eso ustedes como empresarios o CEOs de empresas pyme y también viendo lo que puede suceder dentro de sus clientes, que muchos pueden ser también empresas pyme, pueden estar entendiendo que sí, definitivamente todo no se resuelve con una herramienta y que hay muchos procesos o problemas internos que podemos resolver. Entonces, ¿en qué, cuál es la trampa en la que nos encontramos? Y hay muchas, aquí comentamos algunas. La dependencia de un gurú, ese proveedor o persona que sabe cómo funciona todo, el todólogo, y esas integraciones que no existen, esas desconexiones entre los sistemas, esa lentitud de un sistema que no me permite tomar decisiones, esos Exceles críticos que forman parte de los procesos complejos y críticos de nuestro negocio, esas caídas de los sistemas o ese flujo que se interrumpe por alguna eventualidad, ese miedo a no tocar los códigos, ese miedo a no cambiar, esas constantes costos que vemos que pueden ser crecientes porque no hay una mejora visible, esa documentación pobre o falta de documentación, esa dependencia de otras personas o ese miro lo que tiene el otro porque si a él le funciona, a mí también. Entonces, ahí es donde de pronto tenemos que ir aguas adentro y mirar exactamente ese entorno, cómo lo estamos llevando, cómo lo estamos manejando, cómo está funcionando dentro de nuestra empresa. Y si vemos que alguna de las que hemos mencionado acá las identifican y pueden comentarlos incluso desde su experiencia aquí en el chat, qué es lo que les puede estar en este momento a ustedes dando o haciendo clic en esos temas que pueden ser una trampa tecnológica, que lo que no se necesita héroes, como lo decimos acá, sino es metodología, metodología para determinar, para clarificar, para detectar y por supuesto para evolucionar. En, y en ese mismo contexto, historias nuestras, historia de nuestro entorno, de nuestra compañía y de nuestros clientes, donde todo funciona en un momento y en un momento crítico no funcionó. Llegó un cliente grande, no estábamos preparados, el sistema colapsó, los procesos no estaban bien documentados, no estamos automatizados. El problema no era cambiar de pronto todo lo que tenemos, sino de pronto priorizar, decantar, determinar cuáles son nuestras necesidades internas en ese entorno tecnológico o en ese ecosistema, porque muchas veces pensamos, como lo comentaba, cambiando una herramienta se resuelve. No, hay que ir determinando cómo vamos a ir mejorando nuestro entorno. Y así infinidades de historias que pueden ocasionarse en ese ir y venir de nuestra trayectoria como empresario. Entonces, todo parecía estar bien hasta que, todo parecía funcionar hasta que se cayó el sistema, hasta que dejó de funcionar, hasta que llegó un cliente y no pude dar respuesta, hasta que falló. Entonces, no se trata de cambiar todo, se trata de cambiar lo correcto y en el orden correcto. Cuando hablamos de costos ocultos, de no actuar, son esos costos o de sí, efectivamente, esos costos que están detrás de no tomar acciones. ¿Y dónde lo vemos reflejado? Como empresarios lo vemos reflejado
en unas áreas principales, en nuestra operación. Lo hemos reflejado en nuestras ventas, en ese flujo de efectivo y en los riesgos y en los riesgos y en el cumplimiento. Esos costos de horas perdidas por reprocesos, horas perdidas por retrabajo, horas perdidas por no tener nuestros sistemas estables o dinero que no ingresamos por no tener no tener nuestros procesos eficientes, oportunidades que se quedan en la mesa, oportunidades que dejamos de percibir, multas nos proveen multas o entramos en procesos de incumplimiento porque definitivamente no sabíamos, no teníamos el conocimiento, no teníamos la ayuda, no teníamos la información clara, no teníamos esa estrategia para nosotros poder tomar esas decisiones correctas. Entonces, muchas veces vemos la tecnología como gastos, pero realmente nos ponemos a pensar qué está pasando y dónde están esos costos ocultos de esa tecnología o de esos procesos técnicos que no estamos mirando, que no estamos midiendo. ¿Cuánto es la pérdida de eficiencia, la pérdida en esas ventas? ¿Cómo podemos decidir, entender qué pasa si no decidimos a tiempo? ¿Cuánto nos cuesta a las pymes no tener esa claridad? ¿Cómo podemos medirlo? ¿Cómo podemos entenderlo? Pero lo que sí tenemos claro es que si no actuamos en esos momentos críticos, más adelante nos va a salir más caro. Y muchas veces no es el costo de la solución, es lo que dejamos de percibir por justamente no tener esas estrategias claras y no tener medido ese retorno de inversión que podemos tener por actuar a tiempo. Entonces, tener nuestros procesos de negocios claros y tener nuestros procesos o acompañamiento tecnológicos claros nos pueden ayudar muy bien a poder decantar, determinar y medir esas estrategias para que podamos ir evolucionando y sacarle provecho a lo que tenemos. Entonces, determinar ese ROI, el ROI de la evolución, como por ejemplo, aquí lo que hacemos es colocar ejemplos y pueden haber muchos, y cada uno dentro de su negocio puede ir mirando qué procesos, qué automatizaciones, qué integraciones, qué medidas en esas áreas de infraestructura, de seguridad, de sistemas y procesos podemos tomar en cuenta para realmente ser más eficientes, más efectivos y poder realmente recuperar, ¿sí? Esta inversión, no ese gasto. Uno, no dejar dinero en la mesa, estar pendiente de esos gastos ocultos. Y otro, cómo recupero, si invierto justamente en esas estrategias donde se ve reflejado ese retorno de la inversión, esas horas, hombre, liberadas por automatizaciones, esos incremento de ventas por hacer integraciones, esos incidentes críticos que dejan de suceder por las acciones de tomar temas de seguridad y de respaldos o de infraestructura en nube. Cómo ahorrar en licencias o servicios de TI si hacemos una acción de automatización o mejora de procesos. Entonces, es ahí donde nos vamos a poder determinar, como les decía antes, esos costos ocultos de no actuar y el retorno de la inversión actuando, tomando esos procesos de mejora para evolucionar con la tecnología, cada uno dentro de su negocio y de sus procesos de negocio. También nos lleva a mirar esos criterios de decisión que tomamos en cuenta para decidir hacer qué. Definitivamente, todo tiene que girar en torno a nuestra estrategia de negocio, definitivamente. Y nosotros como empresarios, como lo comentaba, queremos ser eficientes, una empresa tiene que ser rentable, una empresa tiene que ser rentable y prestar el servicio al que se dedica con calidad, con eficiencia, tener ese cliente satisfecho, ¿sí? Y necesitamos apoyarnos de todo lo que podamos en nuestro entorno para que eso sea efectivo. Entonces, criterios de decisión para evaluar
tecnología en las pymes, por ejemplo, ese impacto en los ingresos, ese impacto en la atención al cliente, esa reducción de riesgos existentes, disminuir la probabilidad de un evento costoso, de una caída del sistema, de una multa porque no teníamos desconocimiento de algo, porque de algún evento que nos hizo que se perdieran datos, de no tener algunos sistemas de seguridad implementados, algunos desconocimientos por algo. O sea, ¿dónde vamos? ¿Quién nos va a permitir a nosotros tener enfoque? ¿A qué criterios nos van a permitir a nosotros hacer esa ruta? También es eficiencia operativa. ¿Cuál es el costo-beneficio de una inversión en tecnología? ¿Cuál es el tiempo de valor? Que ese tiempo de valor que genera, cuándo se genera resultados visibles para una pyme, mejorar esos impactos en cuánto tiempo, en 30 días, en 60 días, en 90 días. O sea, es como qué criterios, y esos son los checklists y las reflexiones que nos van a permitir saber qué criterios de decisión vamos a tomar para evolucionar esas pymes, entrarnos, centrarnos y ver dónde estamos en este momento y qué vamos a poder ir haciendo para ir evolucionando. Entonces, esas son las, es, es, es sentarse a determinar, porque muchas veces nos acostumbramos a que como está funcionando todo, está bien. Muchas veces tenemos los problemas allí y no los vemos. Muchas veces nos acostumbramos a trabajar como estamos y muchas veces también miramos al otro y copiamos, pero muchas veces también dejamos pasar y eso se nos convierte en un problema justamente porque le huimos, dejamos de, eso es problema de otro, yo no sé de eso, o nosotros como CEOs tenemos que meternos y tenemos también que aprender y hacer cosas que nos obligan a tomar esas decisiones, bien sean acertadas o no, para poder trabajar, para poder estar al día, para poder evolucionar. Entonces aquí lo que se trata un poco es de darles estos tips de mirada interna de cómo estamos operando, cómo nos estamos funcionando y la intención acá es también dar algunas de esas herramientas para autodiagnosticarnos, automirar a lo interno de nuestros procesos, de nuestro ecosistema tecnológico, de nuestras herramientas y de lo que estamos proyectando y cómo estamos dando ese servicio. Y la idea acá es también mirar algunas de esas herramientas que nos van a permitir determinar ese proceso para poder saber, oye, ¿dónde estoy? ¿Qué ruta seguir? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Cómo? ¿Con quién me acompaño? Y si los recursos que tenemos los estamos utilizando de la mejor manera. Entonces, acá las herramientas que vamos a abordar un poco es para determinar esa deuda tecnológica, esa deuda técnica que nos van a permitir identificar, clasificar, priorizar y mitigar esos riesgos, esos cuellos de botellas que impiden esa evolución saludable en nuestros sistemas. Y aquí les vamos a presentar algunos desde nuestro enfoque. Uno de ellos, por ejemplo, es para decidir por impacto y riesgo, pero no por moda, es por qué hay unas herramientas que están basadas en las 6 R. Aquí solamente estamos mostrando cuatro R's, que qué significa. Ese, dependiendo de la infraestructura que tengamos, de nuestro ecosistema, cada quien desde su posición, ese RHOS, ¿qué significa? Son sistemas que podemos cambiar mover, perdón, mejor dicho, mover sin cambiarlo. Es decir, mi sistema está funcionando bien, pero no en la infraestructura correcta. Entonces me lo llevo a nube. ¿Por qué? Porque bajo el riesgo de una caída, porque puede estar mejor, seguro, más seguro en otras infraestructuras, previo a una evaluación que se ha hecho para tomar esa decisión. Porque para tomar alguna de estos criterios hay que evaluar, ¿sí? Para poder saber, me conviene mover, me conviene hacer cambios sencillos. Ese de replatform es justamente aprovechar lo que es como le decía, rehost es cambiar, es mover sin cambiar, ¿ok? Es dejarlo tal como está en el sistema y moverlo. Es como, por ejemplo, migrar un sistema a una infraestructura, como se lo comentaba. Y eso simplemente en una pyme, migrar, por ejemplo,
a un servidor la facturación electrónica, a un servidor cloud. ¿Por qué? Porque no hay fallos. El replatform es optimizar la plataforma, que significa mover el sistema y hacer ajustes para aprovechar el mayor provecho de la nueva plataforma. ¿Cuándo aplica? Aplica cuando hay oportunidad de mejorar rendimiento, seguridad con cambios mínimos. Por ejemplo, la inversión aquí es baja, pero el impacto es alto. En una pyme, migrar base de datos, migrarse a servicios en la nube o administrados, porque tenemos backup automáticos. Por ejemplo, el rediseñar, ¿eso qué es? Ese modificar o construir un sistema. Modificar o reconstruir, ¿sí? Aprovechar nuevas tecnologías o integraciones. No es cambiarlo todo, es lo tengo, lo adapto, lo mejoro, lo transformo, lo rediseño. Aplica también cuando tenemos procesos críticos que ya sabemos que hay que mejorarlo porque todo va evolucionando. En las pymes puede ser de rediseñar algunas aplicaciones que tengan que ver con inventario, con pedidos, temas online, que todo funcione en línea, no interrumpido, por ejemplo. Y el otro que es el comprar, que es mejorar partes críticas con impacto positivo, ¿sí? Es mejorar algunas partes del sistema o de la solución, ¿verdad? Para justamente aprovechar y sobre todo cuando tenemos sistemas que están entrando en obsolescencia, ¿no? Que de pronto hay que actualizarle algunos parches, algunas componentes, por ejemplo. Entonces, son herramientas que nos permiten evaluar y determinar dónde estamos con nuestro sistema, qué hacemos. Lo cambiamos, lo movemos, lo eliminamos, lo actualizamos, lo modernizamos y eso nos permite hacer qué acciones tomar previo a la evaluación. Por ejemplo, también tenemos esta otra herramienta del heatmap de deuda técnica. ¿Qué es esto? Más riesgo. ¿Para qué se usa? Esto lo que nos permite es tener una visual, ¿sí? Una visual de nuestro entorno, ¿verdad? Para poder determinar ese diagnóstico con los líderes técnicos y operativos y ver exactamente, sentarse para ver cuáles son los impactos del negocio, esas probabilidades de que algo falle, que ese costo del cambio, es sentarse a hacer un análisis, ¿verdad? De nuestro ecosistema, de nuestro entorno para determinar esa matriz que nos va a poder permitir a través de un vistazo de nuestros sistemas y componentes, cuáles están bien, cuáles están mal, cuáles necesitan una acción inmediata y cuáles no. Y eso con una sesión se puede determinar efectivamente, todo alineado a los criterios y estrategias de nuestro negocio. Porque muchas veces lo que pasa es que nuestra tecnología, como lo comentaba, tenemos, pero nada está alineado a lo que el negocio quiere, hacia donde el negocio quiere ir. Y aquí hablábamos también del tema del costo de acumulado, de no hacer las cosas en el momento. Entonces, esta estrategia o esta herramienta nos permite sentarnos a mirar para poder hacer lo que corresponda a través de un plan. También tenemos esta otra herramienta, que todas son herramientas de diagnóstico, son herramientas que nos permiten mirar. Lo que pasa es que cada una tiene su función y es sentarse siempre al ver el por qué, el para qué y el cómo y cuál es el resultado que vamos a tener. Por ejemplo, el Evening Storming y el Value Stream Mapping, el BSM, que estos nos permiten es comprender qué pasa y cuánto cuesta en tiempo y recursos. Eso es básicamente a qué es lo que está pasando y cuánto me cuesta. ¿Para qué? Para ver ese flujo real de todo nuestro proceso de negocio. Por eso es importante y les comentaba siempre, infraestructura, procesos, sistemas y seguridad. Cómo mapear visualmente esos eventos, medir qué se espera, medir qué se puede cambiar, generar esa hoja de ruta clara para automatizar, integrar o mejorar tecnológicamente, visualizar y entender un proceso de negocio completo para los eventos que ocurren en él. Esa es la parte del mapeo de flujo de valor, que es este Value Stream Mapping, es la herramienta visual que muestra ese principio y ese fin, cómo fluye el trabajo, la información, cómo se engrana el producto, el cliente, el resultado, cómo genera valor y dónde hay desperdicio. El resultado, por supuesto, automatizar priorizadamente y, por supuesto, determinando esos ahorros estimados. Sirve para detectar dónde se acumula deuda operacional, esperas, reprocesos, demora,
demoras en flujo de valor, etcétera. Y el plan de automatización o refactor centrado en puntos críticos, que sería como el resultado. Pero ¿qué es lo que nos permite o cómo se usa? Se usa mapeando procesos, midiendo tiempos y identificando partes del proceso que limitan y los que no limitan. Y estas son herramientas de diagnóstico, como les comentaba, que nos permiten trazar la ruta. Otra es teniendo este conocimiento del negocio, y vamos aquí a hablar un poco de la plataforma de integración como servicio. Hoy día se habla mucho de APIs, 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 y efectivamente eso es lo que nos permite conectarnos con sistemas internos y externos. Y también tenemos que tener mucho cuidado de qué APIs vamos a consumir por allí, porque también tenemos en todo momento ver el tema de seguridad. Pero esto lo que nos permite es, entendiendo nuestro entorno, entendiendo nuestras herramientas, entendiendo nuestro ecosistema, evaluar qué necesita integración y qué no, entendiendo nuestros procesos de negocio, entender cómo nos estamos relacionando, si se pueden hacer integraciones, si tenemos integraciones inexistentes, si las necesitamos, si la estamos haciendo manual, porque una integración manual es agarrar un Excel acá y comprimir la información. Evidentemente estamos hablando de integraciones automáticas, ¿verdad? Que eso, una vez analizando nuestros procesos y nuestras herramientas, vamos a poder determinar dónde hace falta, dónde no, cómo las estamos haciendo, ¿sí? Y sobre todo, también saber cuáles de esos procesos sí y cuáles de esos procesos no. Aquí hablando de negocio, por supuesto ya sabemos todo lo que nuestros ERPs nos manejan, aparte de los core business que podamos tener dependiendo del modelo del negocio al cual nos referimos, y tenemos cada quien una empresa que se dedique a refrigeración, otra que se dedique a vender materiales farmacéuticos, otros que se dedican a vender sistemas para clínicas, sistemas para aseguradoras. O sea, cada uno tiene obviamente sus procesos, su core de negocio y sus procesos propios de cada industria. Es justamente eso lo que hay que entender y pues visualizar y justamente ver cómo podemos mejorarlo. Y estas, como les comentaba, son herramientas que nos permiten hacer ese diagnóstico. Segundito. Pueden interrumpir. Otro, otra herramienta también que muchas veces para las pymes, vemos importante que no se trata de tener eh, gráficos y gráficos, sino definir pronto unos KPIs simples, unos pocos. ¿Para qué? Para mirarlos y para que nos puedan permitir tomar decisiones. Ese BI mínimo viable, ¿qué es? Es un enfoque práctico para dar visibilidad rápida a los indicadores, estos indicadores críticos del negocio, sin esperar mucho tiempo, ¿sí? Sin esperar meses. Es tener los indicadores a la mano, ¿ok? Eso se permite a través de herramientas de inteligencia de negocio que tengamos para ahí tener no solamente la herramienta, sino la definición de los KPIs específicos y estratégicos para poder que nos permitan tomar decisiones en poco tiempo y con un seguimiento mensual, semanal, perdón. Entonces, para una pyme, centralizar la información más importante en un solo tablero, simplificar, solo mostrar lo que mueve la aguja del negocio, centrarnos en lo estratégico, iterar rápido para tomar decisiones rápido, arrancar con lo esencial y mejorar con el tiempo. Porque de eso se trata, tomar la acción y que sean evolutivos, que tengan potencial evolutivo. Eh, Características clave: construido con las fuentes, bien sea del RP, del SM, del CRM, perdón, de esas Excel que puedan tener, de esos sistemas de e-commerce que puedan tener. Entonces, tomar esos 5 KPIs, por decir algo, accionables para empezar. Es como, bueno, tomo esto mínimo para arrancar. Y la idea es esa, poder tomar decisiones rápidas en función del negocio. Entonces, aquí la clave, por supuesto, es eso, tener nuestros negocios claros, tomar esos indicadores que nos van a llevar a que nuestro negocio se, se mueva. Herramientas Power BI, para los que lo conocen, es una de las herramientas, Tableau,
hay herramientas públicas, hay herramientas que no son costosas, ¿sí? Y que son gratis algunas. Entonces, las pymes siempre es importante medir y evaluar qué herramientas nos funcionan y hasta cuánto nos funcionan. No se trata de ir a comprarlo todo y, y, y no mirar exactamente lo que necesitamos, pero sí tener estrategias para ir midiendo. Hacer planes de acción, planes a 30, a 60, a 90, dentro de mi diagnóstico, de nuestro diagnóstico, qué priorizamos, qué podemos hacer. Ese diagnóstico o el HEDMAT inicial que nos hace ver esa visual de dónde estamos parados, definir esos KPIs de inicio, definir esas entregas o esos resultados tempranos de seguridad, de gestión, de resolución, de productividad, tener ese tablero y tenerlo allí para tomar esas decisiones. De pronto eso me puede tardar, lo podemos armar en un plan, mira, a los 30 días puedo tener esto, a los siguientes días a los siguientes 30 días vamos a trabajar con algunas integraciones, vamos a definir estas automatizaciones, vamos a tener la data centralizada, por ejemplo, e ir haciendo esa ruta o ese mapa de ruta que nos va a poder ir haciendo estrategias alineadas a nuestro negocio, alineadas a nuestro entorno tecnológico, que nos pueda hacer evolucionar. Al final del camino, lo que tratamos es de ser más eficientes, más efectivos, no dejar dinero en la mesa y ser más competitivos con relación a lo que hay en el mercado. Entonces, además de esto, nos evita decisiones basadas en datos distintos, cuando por ejemplo trabajamos con esas datas integradas y contradictorios. Ejemplo, si un departamento genera una información de una fuente y otro la genera de otro, ¿qué probabilidad hay de que estén trabajando con data contradictoria? Mucha. Entonces la idea de todo esto, lo sabemos, es tener nuestra data lo más centralizado posible para poder tener nuestra data integrada, segura y nuestra data confiable. Y eso, por supuesto, nos ayuda en temas de auditoría, en temas de cumplimiento, en muchos temas que podamos, de tomas de decisión, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y por supuesto, en una pyme, por ejemplo, que tenga sus ventas en tiendas físicas online. Un ejemplo puede ser que en finanzas, lo que les comentaba, reporta ventas por un Excel, eh, e-commerce genera otro número diferente y operaciones se maneja un inventario y cada uno con una hoja Excel y cada uno tiene una información distinta y dispersa. ¿Ok? Y con este tipo de herramientas, pues lo que logra es centralizar toda la información. Como tips prácticos acá, es decidir en pequeño, iterar en corto. Esos sprint de 2 semanas trabajamos con metodologías ágiles acá, que eso lo que nos indica es, vamos a hacer seguimiento, vamos a tomar, vamos a planear o tener funcionalidades en poco tiempo para hacer seguimientos. Aquí en metodologías ágiles lo llamamos sprint, y son sprint de 2 semanas que lo que hacemos allí es hacer un plan en 2 semanas que vamos a cumplir y vamos a ver cómo nos fue. Y no solamente eso, que allí tenemos valor. En esas 2 semanas hay valor entregado que nos permite ir evolucionando continuamente. Menos es más. ¿Qué significa? Lo que hablamos de los KPIs. 5, podemos tener 200, pero ¿para qué vamos a tener 200 si tenemos que empezar con algo y los más críticos, los que nos muevan, los que lleven a nuestro negocio a que se mueva realmente, como dice allí, mover la aguja, que es más productivo que tener 200 gráficos? Una API bien hecha, una API segura, una API que conecte e integre nuestros sistemas, o esa integración, más que una API, esa integración, o tener un sistema integrado, que realmente es ahí donde deberíamos ir, que tener varios sistemas, aunque se conecten, tampoco es lo óptimo, ¿sí? Tengo 200 sistemas y los 200 están integrados. Si los necesito, sí, pero si no los necesito, si puedo tener uno solo integrado, es a donde tenemos que ir, ¿sí? Entonces, y empezar por nuestros procesos claves. Seguridad básica hoy, no mañana.
esta parte de seguridad de la información que es importantísima y que debemos tenerla en cuenta y muchas veces lo dejamos a un lado, bien sea por desconocimiento o porque simplemente en nuestro día a día no nos acompaña, pero son temas críticos que tomando en consideración hacer ese diagnóstico también de ciberseguridad y de seguridad nos va a permitir tomar medidas y acciones que no necesariamente tienen que implicar costos para que nosotros vayamos evolucionando y poniendo nuestro negocio, nuestra empresa de un punto A un punto B. Entonces, son estas decisiones prácticas que nos pueden llevar. Cuando yo les traigo este tema, y se lo traigo, ¿por qué? Porque les comentaba inicialmente, nuestro target o nuestro nicho han sido empresas grandes, como les comentaba, que tienen gerencias de tecnología. Nuestras pymes no lo tienen. Entonces las pymes sufren mucho y necesitan mucho apoyo justamente para organizar, entender y que nos den estos tips de por dónde voy, qué puedo medir, qué puedo ver, por dónde puedo, cómo sé yo que lo que tengo es lo Además, que debo, perdón, es lo que debo tener. Sí, disculpa, perdón. Igual yo pueden que interrumpirme en cualquier momento, pues estoy aquí, no los veo, pero sí me pueden interrumpir. Entonces, es lo que les comentaba sobre las pymes. Estamos como solas en ese entorno tecnológico que todos lo necesitamos y todos tenemos que trabajar con ello. Pero lo importante allí es tener el cómo sé si estoy bien, cómo sé si lo que tengo es lo que debo tener y es lo óptimo, es lo eficiente para mí. Es suficiente lo que tengo, estoy bien organizado y controlado, está seguro, puedo más o si puedo tomar la decisión correcta o no, con quién me acompaño, con quién me ayudo. Entonces, justamente con esta experiencia que les comentaba y sobre todo porque aquí en Panamá surgió el tema de la facturación electrónica, se hizo hace 2 años, ahí tuvimos la oportunidad de interactuar mucho con pymes y nos empezamos a dar cuenta de todos estos inconvenientes o caos que tienen porque se manejan, obviamente, al no tener una estructura, al no tener alguna estructura tecnológica en orden, pues alguien que hace, o el todero, que el todólogo que hace una cosa o el que hace la otra, y van dejando en el camino mucho hueco, muchas brechas que no le permiten establecerse, estabilizarse y avanzar. Y por eso trajimos estos temas. Allí les vamos a compartir también las herramientas en un documento para que lo tengan, lo investiguen. Ahorita la IA nos ayuda muchísimo. Y es simplemente ese tener esa guía y tener esa conciencia. ¿Dónde estoy y cómo puedo seguir evolucionando? Entonces, ¿tu sistema hoy te ayuda o a crecer o solo a sobrevivir? Y ahí nos pueden comentar, ahí dejo micrófono abierto para que nos comenten en su experiencia actual, alguien que se atreva a comentarnos, bien sea por el chat o al micrófono, su sistema o su entorno tecnológico o su ecosistema tecnológico si hoy los ayuda a crecer o solamente están sobreviviendo. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se anima a acompañarme? Así me tomó monólogo. Oye, qué timidez, o estoy sola. Bueno, Mildred, sigue, sigue, sí, qué cuéntame, pena. cuéntame. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Cuéntame. Vi que Alberto abrió el micrófono, alguien más creo que iba a decir algo. Bien Sí, puedan, cómo no. sigan, es el momento. Hola, buenos días, soy Anika. Hola, Anika, ¿cómo estás? Pues yo, muy honestamente, ahorita que te escucho, de verdad que esta pregunta es como, creo que lo que me hace abrir, ¿verdad? Este canal para poder mejorar y crecer, ¿verdad? ¿Tu sistema hoy te ayuda a crecer o solo a sobrevivir? Creo que a mi empresa solamente a sobrevivir por el momento. Ok, es, ya, es
a sobrevivir, pero ya tienes una idea más o menos de Sí, por qué estás clara que estás sobreviviendo. sí, sí, sí debo automatizar procesos, debo incluir herramientas que me van a permitir no solamente dejar de sobrevivir, sino crecer, ¿verdad? Y encima de eso, digamos, mejorar la calidad de mi producto o servicio, ¿verdad? Esto es algo que ahorita que estoy teniendo, gracias a Dios, como más clientes y tal, me doy cuenta de que como yo lo estaba haciendo anteriormente, se está quedando obsoleto, Ok, ¿verdad? Y el mismo crecimiento me está obligando a pensar en incluir herramientas que me permitan brindar un mejor proceso, ¿verdad? Y una mejor calidad en todos mis servicios. Aparte también poder ordenar todos mis procesos internos, que creo que eso es la algo base. que también o sea, el crecimiento te invita justamente a eso, ¿verdad? A incluir dentro de tu empresa plataformas o herramientas de tecnología que te ayuden a automatizar todos tus procesos internos. Sí, excelente, Anika. Y sobre todo, el dueño de negocio, el dueño de empresa, sabe de su negocio, sabe de su producto, sabe de su proceso. Y ese acompañamiento tecnológico es el que debe utilizar estratégicamente para que acompañe toda esta parte operativa y puedas lograr eso que estás diciendo, evolucionar con tu negocio, evolucionar con la tecnología para poder dar y prestar ese mejor servicio. Muchísimas gracias, Anika. ¿Quién más nos comenta algo? Mildred, pues aquí estoy más Sí. como aliado que como cliente, Hola, pero Jairo, ¿cómo hola, ¿cómo estás? estás? Pues muy interesante conocer las capacidades que tiene tu empresa, ¿no? De cómo abordan los clientes, cómo abordan los diferentes desafíos y muy importante, de acuerdo al desafío, la herramienta que aplicas, ¿no? Porque Exactamente. yo creo que es muy importante lo que he aprendido hoy contigo y muchas gracias pues por tu compartir tan abierto y de mucha experiencia por lo que veo. Entonces me dejas mucho como más herramientas para poder en un momento dado con los clientes nuestros ver cómo estas técnicas que tú aplicas, cómo pueden aplicar para justamente contestar esa pregunta. ¿Tu sistema hoy te ayuda a crecer o solo a sobrevivir? Muchas gracias, Muchas Mildred. gracias, Jairo. Sí, definitivamente. Y reforzando lo que dices es eso, esa evaluación, ese diagnóstico y que cada cliente, cada empresa es un mundo. Estos son diagnósticos y entendimientos evidentemente a la medida de la necesidad de cada cliente que lo está viviendo y cómo lo está viviendo. Muchísimas gracias, Jairo. ¿Alguien más que se anime a compartir? Dije con cucharita. Bueno, listo. Entonces, en este momento lo que sigue es qué hacemos nosotros como GeForce Consulting. Nosotros como GeForce Consulting somos una empresa que se dedica a la consultoría de sistemas y al desarrollo de soluciones tecnológicas a la medida. Entonces, aquí en esa parte de la consultoría estamos incluyendo justamente esta consultoría y acompañamiento a las pymes. Por lo que comentaba antes, no cuentan con una gerencia, con un CEO con un CEO tecnológico que los ayude y los oriente a determinar, a decidir qué es lo que realmente le conviene en cuanto a las estrategias o herramientas que necesitan para su operación, para que puedan ser más eficientes y más efectivos. Esto lo hacemos efectivamente con el diagnóstico. De hecho, ahorita en el chat les vamos a compartir no sé si ya se lo compartieron, un link, un documento con las herramientas y otro un link con un autodiagnóstico. Es algo largo, pero ese diagnóstico, ese autodiagnóstico está basado en las cuatro áreas, que es de infraestructura, procesos, sistemas y seguridad. Entonces son cuatro, digamos que son cuatro diagnósticos en uno. Es bastante extenso, pero allí cada pregunta los va a llevar a reflexionar internamente, tanto ustedes como pyme, como para sus clientes, ¿sí? Para poder entender y que se pueda entender, o por lo menos la persona que está haciendo el autodiagnóstico, va a poder ir entendiendo
qué tanto sí y qué tanto no, y dónde estoy bien, dónde estoy regular y dónde necesito ayuda. Y eso es lo valioso de ese autodiagnóstico que le estamos compartiendo. Y nosotros, por supuesto, como comentamos acá, acompañamiento opcional, porque nosotros somos una empresa de consultoría. Inicialmente lo que hacemos es, una vez este cliente llega con esa situación de autodiagnóstico, hacemos pues lo que se llama el diagnóstico objetivo, de donde miramos exactamente eso, sus procesos, importantísimo y vital, porque necesitamos entender y conocer sus procesos de negocio, su negocio, para poder entender su entorno tecnológico, qué es lo que tienen, por qué lo tienen, qué hacen, porque muchas veces las empresas tienen sistemas que usan a medias, tienen sistemas que no usan, tienen herramientas que no saben ni por qué las compraron porque alguien le dijo que las comprara, o cualquier cantidad de situaciones. Entonces, en ese diagnóstico lo que se trata es de mirar exactamente y aterrizar y poder crear esa ruta, ¿verdad? Para irla evolucionando, por supuesto, con metodología probada. Y los entregables del webinar, que es el autodiagnóstico y esas herramientas. Así que con esto eh, prácticamente terminamos y nuestro servicio de guía tecnológico o CIO as a Service es esto: autodiagnóstico, diagnóstico integral, hoja de ruta, soluciones escalables y ese acompañamiento cercano para que ese líder tecnológico sea parte de su negocio, tiene que conocer, tiene que entender y tiene que ser parte de ese equipo, no dejar todo en manos de personas que se hacen su trabajo. No es hablar mal de esos todólogos que nos ayudan, sino que a nivel estratégico no nos apoyan. Y la intención de este servicio es ayudarlos desde lo estratégico. Aquí está, ya tienen mi correo, mi WhatsApp, aquí están mis datos, todo, mi página web, las redes sociales, para que puedan conectarse conmigo. Los que no, podamos conversar sin ningún tipo de inconvenientes, abiertamente. Somos BNI, así que podemos hacer unos a uno y para seguir complementando esto, entendiendo y cómo aplicarlo. Jairo, mano levantada. Y Mildred, una pregunta, con base a tu experiencia, ¿cuáles son los tipos de cliente y el tamaño del cliente que son más sensibles a seguir esos procedimientos de consultoría? De pronto, yo viviendo la exposición, hay cosas que de pronto la gente pasa por alto, no sé si es por el tamaño, por la urgencia, pero ¿cuáles serían esos tipos de clientes que son más propensos a seguir estas buenas prácticas, Mildred? Sí, en nuestra experiencia, efectivamente, los clientes que están más propensos son estos clientes que tienen esa necesidad de crecer y que están abiertos y que su propio negocio le está hablando. Hay empresas, por supuesto, muy chicas que de pronto no lo ven. Sin embargo, y muy chicas me refiero de pronto que tienen menos de 5 empleados, por decirlo de alguna manera, que dicen, no, yo soy solo, pero tienen sistemas. Sin embargo, con esta experiencia, sí, las empresas que sí ya están bien, ven sus procesos, que ven que se están estancando, que ven que tienen esa necesidad de crecimiento, están muy dados a ver estas herramientas y estas mejores prácticas. Esas empresas que el tamaño, mira, de pronto de 10 de 6 empleados en adelante, donde ya ves volumen, ya necesitas, tienes procesos, tienes sistemas, tienes ventas, toda la tecnología te está llevando a evolucionar. Están así como me estoy volviendo loco. En estos días me comentó una persona que es una pyme, ellos tendrán 10 empleados queriendo hacer el todo con la IA. Me dijo, me estoy volviendo loco. Hasta la IA lo mandó a programar, lo mandó a hacer una integración con Alegra y otra cosa, claro. A la IA tú le preguntas y ella te va a decir. Pero me dice, mira, yo no sé programar, pero es que no tienes que hacerlo. Tienes que acompañarte de, justamente, la IA la puedes usar para consultar, te puede dar guiones, patrones, pero tienes que usarla, tienes que saber qué es lo que tú necesitas. Entonces, sí, mira, empresas medianas, pequeñas, con ese potencial de crecimiento, están muy abiertas a hacerlo mejor. Así el caso de la chica que comentó ahorita. Están muy abiertas para hacerlo mejor y dejarse ayudar. Ujú. Porque entendieron que necesitan el apoyo,
que ellos solos como CEOs no pueden controlar todo su entorno tecnológico. No tienen por qué. Bien, muchas gracias. Muy interesante, Mildred, muchas gracias. Sí. Y bueno, entonces tu sistema no es un ancla para sobrevivir, sino un motor para crecer. Y el mejor momento es ahora. Así que yo con esto termino. Muchísimas gracias nuevamente por este acompañamiento, por estar acá con nosotros y abiertos para estar comunicados y seguir explorando sobre estos temas. Muchas gracias, Mildred. Muchas gracias a todos por haber hecho parte de este espacio. Recordamos, en el chat quedaron dos recursos súper interesantes. Uno, el autodiagnóstico. La pregunta es, queremos saber cómo está nuestra tecnología en la empresa. Estamos a un clic, 20 minutos de hacer nuestro diagnóstico y tendremos conocimiento. Dos, la guía de herramientas, una guía potente con las herramientas que Mildred hoy amablemente nos compartió en este espacio y que sin lugar a dudas nos puede generar muchísimo valor. Mildred, mil gracias por tu generosidad, por compartirnos. Equipo BNI en general, genial esa receptividad, esa apertura y esperamos esto genere tanto valor desde GeForce. La apuesta es esa. Un feliz jueves un feliz martes para todos y mil gracias.